Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Edith Ruiz Gastelum y les voy a hablar de menopausia, dislipidemia y otros factores de riesgo. Esas son mis credenciales. Lo más relevante creo es que coordino actualmente el capítulo de dislipidemia y aterosclerosis en ANCAM y que pues soy un miembro activo en lo que es la iniciativa en pro de la salud cardiovascular de la mujer. Estos son los puntos claves a tratar: la mortalidad cardiovascular, los factores de riesgo cardiovasculares, los factores de riesgo únicos y unas pequeñas palabras de terapia de reemplazo hormonal. Hablemos un poco de la mortalidad cardiovascular, recordando que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, y un fenómeno curioso es que en algunos países han logrado reducir la mortalidad cardiovascular en general. Sin embargo, en los Estados Unidos, alrededor del 1994, se observó que la mortalidad en las mujeres, al contrario, iba en aumento, que como pueden ver ustedes en la línea roja. De ahí se derivan las iniciativas como la primera guía de la publicación, la primera guía de prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer, en el 99, y en el 2004 se lanza una campaña que se llama Go Red for Women, que lo que trata es de generar esa concientización sobre el impacto de las cardiopatías en las mujeres. Vean ustedes cómo la enfermedad cardiovascular rebasa todo lo que es cáncer y algunas otras entidades que a veces se cree que son más frecuentes en la mujer. Esto es parte de la campaña que ustedes pueden ver y les invito a revisar la página de la American Heart y sobre todo lo relacionado con este vestido rojo, que es el icono de esta campaña. En nuestro país, la mortalidad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en los últimos 20 años. Ahora que estuvo bueno, con la pandemia del COVID, pueden ver ustedes que incluso en el 2020 la enfermedad cardiovascular prevalecía en la mujer, aunque ya para el 2021, el primer semestre, no lo puse, pero sí ya el COVID es la causa número uno, tanto en hombres como en mujeres, y sin embargo, la enfermedad cardiovascular, pues obviamente es la siguiente causa, y sabemos que esto esperemos sea transitorio esta pandemia y ya sabemos que eventualmente la enfermedad cardiovascular va a continuar, ¿verdad? Va a continuar, y sobre todo porque hemos visto cómo se han ido incrementando todos los factores de riesgo cardiovascular. En general, recordarles que a pesar de que esto es un hecho, muchas de las personas, por ejemplo, en esta encuesta que nosotros hicimos, preguntamos que si cuál creían que era la principal causa de muerte, y en un foro de salud nos comentaban cáncer cervicouterino, cáncer de mama, y solamente el 10% reconocía a la enfermedad cardiovascular como una causa de muerte. Esto es muy, muy frecuente, y la realidad es que el 20% de las mujeres mueren por cardiopatías y el 2% en promedio de cáncer de mama. La prevalencia de los factores de riesgo en nuestro país, no voy a detenerme, solamente enfatizar algunos puntos importantes como la obesidad abdominal. Vean ustedes cómo en nuestras mujeres, de acuerdo a las últimas encuestas nacionales de salud, el 87.7% tienen obesidad abdominal. Esto, pues, la verdad es que es bastante grave, y comentaremos algunos detalles al respecto. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, pues la mayoría de ustedes los conocen, los que no podemos cambiar, algunos factores secundarios, pero particularmente esto que es el quinteto de la muerte: dislipidemia, tabaquismo, hipertensión, diabetes y obesidad, que nos van a llevar eventualmente en la vida a desarrollar un problema de aterotrombosis coronaria y pues o cerebral, y posiblemente un evento fatal. Dentro de lo que es la enfermedad cardiovascular y las diferencias de género, sería un mundo de información. Necesitaremos un simposio completo para hablar, o un congreso completo para hablar del tema, pero hoy por hoy lo más importante que quiero que entendamos es que la enfermedad cardiovascular es un grave problema en nuestras mujeres, y que tiene un comportamiento diferente que en los hombres. Y más aún, cómo cambia ese comportamiento cuando ocurre la menopausia, con esa deprivación abrupta hormonal que transcurre alrededor de los 50 años. Y es que ciertamente, pues ustedes saben que los estrógenos tienen un efecto benéfico importante para atenuar el daño ocasionado por los diversos factores de riesgo, y sabemos que los estrógenos logran disminuir el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la inflamación, a través de la activación o reducción de ciertas sustancias como el óxido nítrico, la disminución de la endotelina 1, que es un factor vasoconstrictor importante, logran una menor activación del sistema adrenoangiotensina,
aumenta la liberación de ciertos péptidos vasodilatadores como el péptido natriurético auricular, logra una menor expresión de la matriz extracelular con una menor fibrosis, y todo ello va a favorecer que la hipertensión, la enfermedad cardiovascular sean menos importantes alrededor de cuando estos están presentes, ¿no? Y pues si cuando viene la menopausia, el escenario cambia completamente. Es un parteaguas en la vida de la mujer, tan es así que cada vez se le da más importancia a este tema, y yo no voy a detenerme en esto porque yo sé que ustedes son expertos en este tema. Yo me voy a dedicar un poquito más a hablar de los factores de riesgo que transcurren en la vida de la mujer y particularmente cuando entra en la menopausia. En general se estima que 1 de cada 3 individuos tienen hipertensión, y así sucede a nivel mundial. Vean ustedes cómo en el 2019 el 32% de las mujeres eran hipertensas, 34% es la prevalencia en hombres. Varía más o menos de acuerdo a los países. Pero algo importante es que en el análisis de la enfermedad cardiovascular como causa de muerte, que es la número 1 que ustedes ven en esa barra azul, cuando se ve qué factores de riesgo son los que más impactan para que aparezca esta mortalidad tan importante, o esta carga de mortalidad, vean que la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1. Y de ahí la importancia de detectarlo y de manejarlo en tiempo y forma, ¿no? No habla, todos estos los malos hábitos, la diabetes y la obesidad y todos estos, obviamente también tienen su contribución. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud en el contexto de pandemia del 2020, hoy por hoy se estima que efectivamente la prevalencia sigue siendo de 30.2% general. Vean ustedes cómo en las mujeres la prevalencia es menor antes de los 50 años, a diferencia de los hombres, pero después de los 50 años rebasa ya discretamente a los hombres, y no se diga después de los 70 años. Vean ustedes cómo a los 70 años el 75% de las mujeres son hipertensas comparado con un 64% de los hombres. Destaca que las mujeres, fíjense que tienen mayor, en esta encuesta por lo menos había una mayor historial de diagnóstico previo, no tanto como hallazgo, a diferencia de los hombres, pero algo que tenemos que recordar, de acuerdo a la última encuesta nacional donde se nos dio esa información, es que lamentablemente, ya sea que las que saben que tienen el problema o que tienen el diagnóstico, muchas de ellas no reciben tratamiento todavía, y de los que reciben tratamiento, muchos no están controlados. Se estima que por lo menos tal vez el control ocurre en un 24% de nuestros pacientes hipertensos, lo cual pues es muy pobre y tenemos que trabajar en ello. Ahora, ¿cuál es el papel de la menopausia para el desarrollo de la hipertensión arterial? Se ha cuestionado si realmente la menopausia condiciona o favorece la hipertensión arterial, y muchas de las veces se ha adjudicado que a lo mejor eso pudiera estar más relacionado a otros factores, como podría ser la obesidad que se asocia a la menopausia. Sabemos que una vez que entra la menopausia, la mujer va a tener pues mayor peso, mayor índice de masa corporal, mayor obesidad abdominal y menor masa muscular, ¿no? Vean ustedes en este estudio de más de 270,000 mujeres, donde se evaluó el impacto de la menopausia para el desarrollo de hipertensión arterial, y eran mujeres que habían desarrollado la menopausia antes de los 45 años, y se observó que había un incremento de un 10% del riesgo de desarrollar hipertensión arterial, independientemente de todos los factores de confusión que podrían haber sido la edad o el peso, ¿no? También aquí las mujeres que tenían insuficiencia ovárica prematura, hubo un incremento de un 14% del riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Otro estudio muy importante es donde se observó la trayectoria de la presión arterial con la edad, y vean ustedes cómo la presión arterial sistólica en la mujer efectivamente es más baja antes de los 50, pero después de los 50 es incluso mayor que en los hombres. La diastólica siempre se mantiene en promedio por abajo que en los varones, pero lo interesante es que al final de la vida esto va a generar una presión arterial diferencial más amplia en las mujeres, y va a generar un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Así se ha visto cuando la precisión de pulso es tan amplia.
Por otro lado, también el ascenso de la presión arterial sistólica es más rápido en la mujer y esto podría traducir mayor rigidez vascular y se ha visto que podría también estar relacionado a un mayor desarrollo de enfermedad cardiovascular tipo enfermedad insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada y de alguna manera tal vez recordar que no significa que la mujer se enferme más tarde que los hombres, sino que simplemente el comportamiento es diferente. Para resumir el impacto de la presión arterial en la mujer, recordarles que muchas de las mujeres menopáusicas van a ser hipertensas hasta el 50-60% dependiendo de la década de la vida y que va a generar un mayor impacto para el desarrollo del primer infarto. Se triplica el riesgo en la mujer comparado al hombre que se duplica. Las mujeres posmenopáusicas tienen más hipertensión arterial sistólica y esto duplica el riesgo de eventos cardiovasculares futuros y más eventos vasculares cerebrales. También recordarles pues el non-dipping, que es el no descenso de la presión arterial nocturna en la mujer, se ha asociado a un mayor daño a órgano blanco. Hablemos ahora de las dislipidemias y recordarles que vean cómo los niveles de colesterol varían en las mujeres de acuerdo a la fase del ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces se ha considerado que la variación puede ser hasta de 20 miligramos por decilitro y habría que considerar hasta o conocer en qué etapa se realiza la terminación de los lípidos antes de la menopausia. Por otro lado, es obvio lo que sucede cuando una mujer entra en la menopausia, como el colesterol se incrementa, los triglicéridos, el colesterol LDL, el colesterol malo, y se reduce el HDL, que es el conocido colesterol bueno, y esto ocurre invariablemente entrando a la menopausia. Es muy raro que no lo veamos este fenómeno. Y recordarles que de alguna manera, pues en este estudio, la dislipidemia es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del primer infarto del miocardio. En el INTERHEART, donde se evaluaron la presencia o los factores de riesgo que contribuían a la aparición del primer infarto en 52 países, se observó que la dislipidemia contiene un 50% del riesgo atribuible poblacional para que ocurra la aterosclerosis y el infarto del miocardio. Pero vean ustedes cómo en las mujeres después de los 65 años llega a ser, perdón, antes de los 65 años es un factor de riesgo que es más todavía la carga poblacional es hasta del 56% y cuando se compara con los hombres, el loss ratio es de 3.3 en las mujeres y de 2.87 en los hombres. En nuestro país, la prevalencia de hipercolesterolemia se estima que es alrededor del 43%, pero particularmente es más frecuente en las mujeres y en los hombres diabéticos, por supuesto. Vean cómo independientemente de la década de la vida, una vez que la mujer se convierte o presenta diabetes, la prevalencia de hipercolesterolemia es arriba del 50%. El tratamiento de las dislipidemias debe ser exactamente igual que en los hombres. Así está establecido en todas las guías de manejo, con algunos señalamientos como el hecho de que obviamente las estatinas, que son los fármacos de elección, no se deben de utilizar durante el embarazo de preferencia o durante el periodo de lactancia, solamente considerar los secuestradores de ácidos biliares en caso de que sea pacientes con hipercolesterolemia familiar, en que sea estrictamente necesario. Pero algo interesante que aportan las guías americanas, además de hacer esa misma aseveración, es el hecho de que hoy por hoy los médicos deben de integrar a la evaluación clínica algunos factores de riesgo, como la menopausia prematura, los trastornos hipertensivos, los partos pretérmino y realizar intervenciones tempranas en el estilo de vida de las mujeres. Y esto son las únicas guías que hacen énfasis en esto. Entonces, quiero que vean cómo nosotros, desde el punto de vista cardiovascular, ya tenemos que integrar esos trastornos que el ginecólogo es quien los atiende, pero que pues a veces nosotros ya solamente lo vemos como un antecedente y aquí habría una área donde ambos podríamos trabajar intensamente con nuestras mujeres. Uno de los problemas que se tienen también es la pobre prescripción de estatinas. Y vean ustedes cómo, además de las estatinas, las mujeres en general, en este estudio en prevención secundaria, que eran pacientes hospitalizados por infarto por angina, se pudo observar que las mujeres recibían siempre menores opciones de tratamiento en prevención secundaria. Y esto no solamente ocurre en prevención secundaria, también en prevención primaria. Y en este otro estudio, en este registro, donde se vio que eran individuos que
tenían indicación precisa de estatinas, se observó que las mujeres en general tenían menos tratamiento de estatinas, no se les ofrecía la opción, declinaban ellas mismas la estatina o la suspendían porque tal vez también se ha visto que podrían tener más efectos secundarios. ¿El por qué? Pues hay muchas situaciones en las que las mujeres a lo mejor dicen, sí puede ser que sirvan, pero no estoy tan segura. Y eso es parte de los problemas con las mujeres, que a veces tienen más preocupaciones, pero tienden a escuchar cosas que no son verídicas y a suspender los tratamientos. Quiero recordarles, sin embargo, que de estos dos factores de riesgo son los más importantes para reducir la mortalidad, y así se vio en este estudio realizado en Ontario, Canadá, donde evaluaron o han logrado reducir la mortalidad por cardiopatía isquémica en un 35%, y básicamente lo adjudican al control de estos dos factores de riesgo, al control del colesterol y al control de la hipertensión arterial. Así que aquí tenemos que trabajar intensamente con nuestras mujeres para poder lograr reducir esa mortalidad. Cabe mencionar que también en el mismo Interheart, cuando se evalúa en Latinoamérica, que sabemos que tenemos pues un comportamiento diferente a los factores de riesgo, vean ustedes cómo la obesidad abdominal fue uno de los factores de riesgo que más prevaleció, y cuatriplicando el riesgo del primer infarto, a diferencia del hombre, donde se duplicó, y ya la diabetes e hipertensión que hemos mencionado cómo triplican el riesgo de los infartos. Pero vean lo de la obesidad abdominal, que esto es un grave problema en nuestra población. En México, de acuerdo a las últimas encuestas nacionales de salud, la obesidad se ha ido incrementando desde 1993, que era de un 25%, al 2018 y 2020, que es del 40%. Así que agregamos el sobrepeso, entonces por lo menos sí, casi 7.8 mujeres por cada 10 tienen problemas de sobrepeso o de obesidad. De la mano de la obesidad, muchas condiciones asociadas. Yo la verdad no tenemos tiempo para hablar de eso. Yo creo que eso sería otro tema, pero definitivamente de la obesidad se va a asociar a obesidad abdominal y al incremento de los factores de riesgo, como se puede ver en ese estudio realizado en los Estados Unidos por la doctora Mosca, donde se observó que el incremento, y que aquí el punto de corte el de la cintura era 88 centímetros, no como hablamos en nuestro país que debe ser 80 centímetros, y se observó que un perímetro abdominal por arriba de 88 centímetros iba a favorecer todos estos factores de riesgo de hipercolesterolemia, mayor diabetes, mayor enfermedad cardiovascular. Y si consideramos al síndrome metabólico, que es parte o que es uno de los parámetros del síndrome metabólico, en este metaanálisis de casi 1 millón de individuos, se pudo ver cómo el síndrome metabólico pues va a favorecer mayor enfermedad cardiovascular, que ya lo sabemos, mortalidad cardiovascular, infartos, pero particularmente esto es más cierto en nuestras mujeres. Hablemos rápidamente de diabetes y recordarles que la diabetes incrementa el riesgo de la enfermedad cardiovascular de 4 a 6 veces en las mujeres, de 2 a 3 veces en el hombre. Las mujeres al momento de un infarto, el 24% son diabéticas comparado a un 16% de los hombres. Las mujeres cuando son diabéticas generalmente llegan a urgencias más sin angina, y a veces son mujeres de mayor edad, tienen mayores comorbilidades y tienen una peor evolución. Y la ausencia de dolor favorece que lleguen más tardíamente a urgencias y llegan más frecuentemente con falla ventricular y con mayor riesgo de tener complicaciones mortales a corto plazo. Y es que la diabetes mellitus es un factor de riesgo muy, muy importante. Y si lo asociamos a la menopausia, pues vamos a ver que obviamente con la menopausia todavía va a ser más frecuente. Vamos a ver que va a haber una mayor obesidad abdominal, una mayor redistribución de la grasa, mayor resistencia a la insulina, mayor dislipidemia, una mayor activación del sistema renina-angiotensina, y se ha visto que también esto va a favorecer una mayor depresión, y que la presencia de síntomas vasomotores en presencia de la depresión también va a ser un factor importante para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Así pues que hay que trabajar también estos aspectos y tratar de intensificar el estilo de vida favorable en nuestras mujeres.
Hablemos ahora del tabaquismo. Y vean ustedes que el tabaquismo es la principal causa modificable de cardiopatía en la mujer. Más de la mitad de los infartos que ocurren en las mujeres de edad media son por tabaquismo. Es más difícil que una mujer deje de fumar y se ha visto que el efecto deleterio es mayor cuando la mujer es menor de 50 años, incrementando un 50% el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Y también pues que se provoca una pérdida de la regulación de los efectos vasodilatadores de los estrógenos si la mujer fuma. Y así pues, algo muy interesante es cómo también el tabaquismo y la presencia o el uso de anticonceptivos orales incrementa hasta en un 20% el riesgo de un infarto. Incluso se ha visto que aquellas mujeres que usaron anticonceptivos, aunque ya no los usen y fuman, también tienen un riesgo incrementado. Así que pues hay que poner mucha atención con estas mujeres que todavía ahorita pues muchas tienen una maternidad ya muy tardía y siguen utilizando anticonceptivos, ¿no? Ya hablamos de los factores de riesgo tradicionales, de los más importantes tal vez, pero no dejemos de lado los factores de riesgo emergentes, los factores de riesgo únicos o prevalentes de las mujeres que ustedes pueden ver acá, la diabetes gestacional, las enfermedades autoinmunes, la depresión, algunos de ellos, y mencionemos rápidamente este documento que de verdad vale la pena revisarlo, que es en un documento en conjunto de la American Heart Association, donde se trata de identificar a todos estos factores de riesgo que se reconocen como eventos adversos de la gestación, donde estamos hablando de diversas condiciones como la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la diabetes, la menarca, el desprendimiento prematuro de placenta, el parto pretérmino, los productos de bajo peso, todos estos eventos, estos desenlaces o estas condiciones con complicaciones propias de la gestación o se ha visto que tienen un rol como factores de riesgo cardiovasculares. Aquí ustedes los pueden ver su frecuencia y yo, algunos otros, además de los eventos asociados a la gestación, también se ha visto que el síndrome de ovarios poliquísticos incrementa el riesgo futuro de desarrollar un infarto del miocardio, la posibilidad de desarrollar diabetes y de hipertensión arterial. La menarca prematura, también los abortos, si son más de 3 abortos, el riesgo hasta se ha visto que se puede triplicar de enfermedad arterial coronaria, los partos pretérminos. Vean ustedes cómo aquí en este estudio de más de 199,000 mujeres, donde hubo un seguimiento de 3 décadas, también fue realizado en Canadá, y vean cómo se vio que las hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular se incrementan más en aquellas mujeres que tienen partos pretérminos tempranos, o sea, 43% en aquellas que eran de menos de 32 semanas y 39% con aquellos que eran un pretérmino moderado, comparado con un 26% 26, perdón, por cada 1,000 de aquellas mujeres que habían tenido un parto a término, ¿no? Entonces, definitivamente son condiciones que si las identificamos en ese momento, podemos platicar con nuestros pacientes y hacerles ver la importancia de tener una vida o unos hábitos saludables para evitar que desarrollen enfermedad cardiovascular. Y así mismo con la diabetes gestacional, la mujer que tiene diabetes gestacional es la futura paciente diabética, 8 veces más de riesgo de desarrollarla, también de desarrollar hipertensión, también de desarrollar enfermedad cardiovascular. Todos estos eventos se van a duplicar en presencia de diabetes gestacional. La preeclampsia, por otro lado, también afecta de 2 a 8% de las gestaciones mundiales. Se ha visto que va a favorecer el desarrollo de hipertensión, de BC, de diabetes, de enfermedad cardiovascular y la mortalidad cardiovascular se incrementa de 1.7 a 3.6 veces. Entonces, de verdad, las condiciones estas que ocurren durante la gestación y que complican la gestación nos tienen que hacer ver que en conjunto con los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, van a favorecer graves desenlaces cardiovasculares. Y si estos per se también vean cómo a 10 años y en más de 10 años van a favorecer no solamente los tradicionales, la hipertensión, la cardiopatía isquémica o el EBC, sino también se ha visto que aquellas pacientes que tienen trastornos hipertensivos de la gestación desarrollan más frecuentemente estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Entonces, definitivamente sí creo
que tenemos un área de oportunidad única con nuestras pacientes, que tenemos que trabajar con ellas. Cuando el ginecólogo las ve y las identifica, por favor, debería de ser canalizada con un médico internista, con un cardiólogo, para que desde ahí ya se inicie un tratamiento o una prevención de cardiovascular. Otra condición, pues la falla ovárica prematura, que pues los ginecólogos son expertos. Yo nada más recordarles que también, obviamente, con la deprivación estrogénica se ha visto que va a haber una mayor posibilidad de desarrollar desenlaces cardiovasculares, además de los otros, ¿no? Demencia, osteoporosis y demás. Y en todos estos escenarios, o en todas esas complicaciones que tiene la mujer, además de eso, tenemos la sombra del cáncer de mama en el transcurso de su vida. Y donde se ha visto que el cáncer de mama no es que sea un factor de riesgo, pero el tratamiento que se lleva a cabo sí, puesto que la radioterapia obviamente puede dañar o provocar un daño directo en las coronarias. La quimioterapia, particularmente los antracíclicos y el trastuzumab, se ha visto que pueden favorecer el daño miocárdico. Entonces, agreguemos eso a todas las posibles complicaciones que pudieran tener nuestras mujeres. Entonces, pues, lo que tenemos claro hasta ahorita es que en la mujer, eventos específicos de la historia ginecobstétrica pueden ser el foco rojo de alerta en la mujer del desarrollo futuro de la enfermedad cardiovascular. O sea, la mujer, eso nos está avisando que es la futura mujer cardiópata. Es una área de oportunidad única en la que tenemos que trabajar y en la que les pido, por favor, que generemos alguna iniciativa en conjunto o que sigamos trabajando para lograr una mejor salud cardiovascular de nuestras mujeres. Algunos otros factores de riesgo también importantes son los trastornos reumatológicos, y que no me voy a detener porque ya sé que se los dieron hace unos minutos, pero recordarles como el lupus, la artritis reumatoide incrementan importantemente el riesgo de enfermedad cardiovascular, que provoca una dislipidemia heterogénica que favorece mucho la disfunción microvascular, y que hoy por lo menos los trastornos autoinmunes, dice la Liga Europea de Reumatismo, que se incrementa 1.5 veces el riesgo cardiovascular. También recordarles que la depresión es un factor de riesgo, más importantemente en las mujeres. Se ha visto que aquellas mujeres que tienen estrés marital y en prevención secundaria, y se incrementa 2.9 veces más el riesgo de un evento cardíaco recurrente, a diferencia de aquellas mujeres que viven solas y con estrés laboral. Digo, no es por nada, pero sí considérenlo para que cuiden más a nuestras mujeres. Por otro lado, recordarles las guías rápidamente de los factores de enfermedad vascular cerebral, donde reconoce los factores específicos de género que ya los hemos mencionado, pero particularmente también uno que no hemos dicho, que es la migraña con aura, que también se ha visto que favorece más la posibilidad de un stroke. Unas palabras sobre terapia de reemplazo hormonal. En el reconocimiento de que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en la posmenopausia, uno preguntaría, ¿la terapia de reemplazo hormonal es la solución? Y yo me gustaría tener una foro de discusión en algún futuro con ustedes para que hablemos intensamente sobre esto, pero solamente voy a mencionar este documento, que fue un documento europeo en conjunto con cardiólogos, ginecólogos y endocrinólogos, donde se trata de definir de la mejor manera el uso racional de la terapia de reemplazo hormonal. Recordar que no se usa en prevención secundaria cardiovascular, y que antes de que alguien se inicie terapia de reemplazo hormonal deberá tener perfectamente controlados todos sus factores de riesgo y ser estratificada correctamente. En este otro documento también se plantea, de acuerdo a las nuevas guías europeas, que se deben de medir no solamente el perfil de lípidos, sino incluso la lipoproteína A, y algunos, sin lugar a dudas, considerar todos los otros factores de riesgo antes de definir qué tipo de terapia de reemplazo hormonal requerirían nuestras mujeres. Hoy por hoy Lancet Commission está tratando de realizar una evaluación conjunta, no solamente los factores de riesgo específicos de género, sino también de los tradicionales y algunos otros de sexo, género y tradicionales, para poder reducir la mortalidad cardiovascular para el 2030. Entonces, concluyo recordándoles que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo tradicionales con mayor impacto en la mujer, que este va a ser mucho más prevalente después de la menopausia, aunque pudiera ser multifactorial.
La dislipidemia es otro factor de riesgo muy importante con un comportamiento diferente, con variaciones en el perfil lipídico en el transcurso de la vida y que muchas de las veces es el factor de riesgo menos reconocido. Nadie sabe lo que es dislipidemia. Todo el mundo sabe lo que es diabetes y hipertensión, pero no dislipidemia. Entonces tenemos que trabajar en esto. No hay aterosclerosis sin dislipidemia. El reconocimiento de esos factores de riesgo únicos que ya mencionamos y que a lo mejor son del área del ginecólogo, por favor, es una oportunidad única de prevención cardiovascular temprana y necesitamos trabajar en conjunto para poder realizar efectivamente esa prevención. Y si se considera la terapia de reemplazo hormonal en algún momento, la evaluación del riesgo cardiovascular global es importantísima en todas las décadas de la vida, pero particularmente en la transición de la menopausia. Enfatizar siempre un estilo de vida favorable. Le agradezco muchísimo a la presidenta de AMES y de verdad les invito a que me sigan invitando para trabajar con ustedes y platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias.